Seguro los has visto 1000 veces, pero nunca te explicaron por qué son así. Luces rojas y verdes en las alas, motores cada vez más grandes y esa extraña joroba en el Boeing 747 que casi nadie entiende. Pero está ahí por una razón. ¿Y por qué Condor pintó sus aviones con rayas de colores? ¿Y por qué American dejó de usar sus aviones brillantes? Prepárate, porque después de este video vas a empezar a entender cada uno de esos detalles como nunca antes. Estás en un aeropuerto lleno de aviones blancos y grises, y de pronto aparece uno con franjas amarillas como una toalla de playa gigante. No es un chiste, es Condor. Pero, ¿por qué decidió pintarlos así? Hoy vamos a descubrir la historia completa detrás de este diseño que ha dado tanto de qué hablar en la aviación. Así que, quédate hasta el final. Condor nació en 1955 como una aerolínea de turismo muy ligada a Lufthansa. En esa época, los aviones lucían un diseño elegante y tradicional. Fuselaje blanco con una línea azul atravesando las ventanillas, la nariz negra para evitar reflejos y la cola amarilla con el famoso logo del cóndor dentro de un círculo. Una estética sobria, muy alemana, que transmitía confianza. Durante los años 70, la compañía llegó a operar incluso el Boeing 747 para llevar turistas al Caribe y al lejano Oriente. Era la época dorada de los vuelos charter, y Condor fue protagonista con una imagen sólida y fácilmente reconocible. El mundo cambió, y las aerolíneas también. En los 80 y 90, muchas dejaron atrás las franjas clásicas para adoptar el estilo Euro White. Fuselajes blancos con logos simples en la cola. Condor también siguió esa tendencia. La cola seguía siendo amarilla con el cóndor, pero el resto del avión era casi todo blanco con una panza gris. Un momento divertido ocurrió en 1996, cuando Condor pintó un Boeing 757 con dibujos del artista James Ritchie, lleno de colores y formas. Era el famoso Ritchie Bird, que recordaba más a un cuadro pop que a un avión. En 1999 apareció la librea conocida como vientre amarillo. Los motores y la parte inferior del fuselaje se pintaron de un amarillo brillante, lo que hacía destacar al avión en cualquier aeropuerto. Pero pronto llegaría un cambio aún mayor, la entrada de Condor al grupo turístico Thomas Cook. Desde 2003, los aviones llevaron el logo y la tipografía de Thomas Cook, y en 2013 se adoptó el famoso Sunny Heart, un gran corazón amarillo en la cola. Durante esa época, el clásico logo del cóndor quedó relegado, y la identidad visual de la aerolínea se diluyó entre las demás del grupo. En 2019 todo cambió. Thomas Cook colapsó financieramente y Condor, aunque sobrevivió gracias al apoyo del gobierno alemán, tuvo que borrar cualquier rastro del corazón amarillo. De urgencia, volvieron a colocar el antiguo logo del cóndor en la cola. Fue un regreso simbólico, pero también temporal. Los aviones se veían híbridos. Fuselaje blanco, títulos grises heredados, motores plateados y un cóndor pequeño en la cola. Era claro que Condor necesitaba un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo llegó en abril de 2022, cuando Condor sorprendió al mundo con algo radical: franjas verticales de colores envolviendo todo el fuselaje. ¿Por qué rayas? La respuesta oficial es simple y brillante. Vacaciones son sinónimo de rayas, y Condor es vacaciones. ¿Y acaso no es verdad? Basta pensar en sombrillas de playa, toallas multicolor, kioscos de helados y tumbonas. Todos esos elementos típicos de verano tienen rayas. Condor quiso apropiarse de ese código visual universal y transformarlo en su identidad. Cada avión luce un solo color predominante combinado con blanco, y se eligieron 5 tonalidades con nombres poéticos. Sunshine, amarillo. Como el sol. Pasión, rojo. Vibrante y lleno de energía. Sea, azul. Evocando el océano. Island, verde. La naturaleza tropical. Beach, beige. La arena de la playa. En un aeropuerto lleno de fuselajes blancos, ver un avión a rayas verdes o amarillas es imposible de ignorar. El proyecto fue liderado por la agencia berlinesa Bison Alphabet. El objetivo era claro:
dar a Cóndor un código visual vacacional y diferenciarla en un mercado donde casi todos los aviones se parecen. El famoso logo del cóndor no desapareció, pero ahora aparece de forma discreta en la cola, junto a las puertas y en los winglets. El protagonismo es para las rayas. Además, aunque parezca increíble, el esquema no consume mucha más pintura que uno normal. ¿La clave? Antes de responderte la pregunta más importante, primero dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. Las franjas blancas siguen ocupando gran parte del fuselaje, lo que mantiene el peso bajo y ayuda a ahorrar. Incluso se pensó en extender la identidad más allá del fuselaje. Los uniformes de la tripulación, las tazas, las mantas y hasta las tarjetas de embarque llevan las rayas. La experiencia de marca ahora está en todas partes. La librea fue recibida con entusiasmo, pero también con críticas. Muchos la aplaudieron por romper la monotonía. Por fin, un avión que no es todo blanco, decían los aficionados en redes. Otros la compararon con envoltorios de caramelos, con helados y hasta con cebras voladoras. También hubo quienes no quedaron convencidos. Algunos opinaban que parecía demasiado llamativa, incluso poco elegante, más propia de una low cost. Pero lo cierto es que todos hablaban de Cóndor, y eso, en marketing, es oro puro. Los pasajeros jóvenes la recibieron con simpatía y comenzaron a llenar Instagram con fotos de los aviones de rayas. Y los expertos en branding destacaron que Cóndor supo captar la esencia de su negocio: vender vacaciones. ¿Quién quiere pensar en playas paradisíacas viendo un avión gris? Aunque el cambio fue radical, Cóndor no olvidó su historia. Hoy en día, algunos aviones aún lucen libreas retro de los años 50 y 70 como homenaje a su pasado. Así, la aerolínea mantiene un equilibrio entre tradición y modernidad. Con su nueva imagen, Cóndor no solo logró diferenciarse, sino que también reforzó su identidad como la aerolínea de las vacaciones. Un cóndor que sigue volando, pero ahora envuelto literalmente en los colores del verano. Cóndor no ha sido la única en romper esquemas. En los años 60, la estadounidense Braniff International pintó su flota entera con colores sólidos y brillantes. Incluso trabajó con diseñadores de moda como Emilio Pucci para que los uniformes combinaran con los aviones. La idea era la misma que hoy aplica Cóndor: diferenciarse en un mar de fuselajes blancos. En Braniff significaba lujo y modernidad. En Cóndor, vacaciones y alegría. Y aquí surge la gran pregunta: ¿seguiremos viendo más aerolíneas que se atrevan a usar diseños tan radicales? Quizás el futuro de la aviación no sea solo tecnológico, sino también visual. Así que la próxima vez que veas en el cielo un avión con franjas amarillas, verdes o azules, ya sabrás que no es un error de pintura ni una broma. Es Cóndor diciendo al mundo: somos vacaciones, y las vacaciones siempre vienen a rayas. ¿Alguna vez te has fijado en la peculiar joroba que lleva el Boeing 747 sobre la cabina? Esa protuberancia inconfundible ha despertado la curiosidad de viajeros por décadas. ¿Para qué sirve realmente? Te sorprenderá saber que detrás de esa forma hay una historia de visión futurista, competencia aérea y soluciones ingeniosas. Quédate hasta el final para descubrirlo. El Boeing 747, apodado la Reina de los Cielos, se reconoce al instante por su joroba característica en la parte superior delantera del fuselaje. Esta joroba no es un simple adorno aerodinámico. En realidad, alberga la cabina de mando y una pequeña cubierta superior para pasajeros. Dicho de otro modo, el 747 tiene un segundo nivel justo detrás de los pilotos, algo único entre los aviones comerciales de su época. Y, como veremos, esa joroba no fue un capricho estético, sino una solución funcional a un problema de diseño muy específico. Para entender la joroba, hay que volver a los años 60, cuando volar se estaba volviendo masivo. La demanda de vuelos crecía rápido, y las aerolíneas necesitaban aviones más grandes. En 1965, Juan Trippe, presidente de Pan Am, le pidió a Boeing un avión 2,5 veces más grande que el 707 para reducir el costo por pasajero en un 30%.
Boeing aceptó el reto, apostando casi toda la compañía. Y nació el 747, el primer avión de fuselaje ancho del mundo. Transportaba más del doble de pasajeros que los jets anteriores, hasta 480 frente a 180, y redujo a la mitad el costo de volar. Su primer vuelo fue en 1969 y entró en servicio en 1970 con Pan Am. Entre 1969 y 2023 se construyeron 1.574 unidades. Durante 36 años fue el avión de pasajeros más grande del mundo, hasta que llegó el Airbus A380. En su época, ningún otro avión se le acercaba. Los rivales como el DC-10 o el TriStar eran más chicos y con menos alcance. Mientras tanto, el Concorde y otros jets supersónicos estaban en desarrollo, y muchos pensaban que el futuro era volar a Mach 2. ¿El 747 quedaría obsoleto antes de despegar? Esa duda tuvo mucho que ver con su curioso diseño y con su famosa joroba. La famosa joroba del 747 surgió como respuesta a necesidades muy prácticas. En primer lugar, Boeing concebía al 747 también como carguero. Para cargar mercancías voluminosas de forma eficiente, diseñó una enorme puerta frontal en el morro que se abre hacia arriba, permitiendo introducir contenedores directamente en la cubierta principal. Pero había un problema. En un avión convencional, la cabina de pilotos está en la nariz del fuselaje, justo donde iría esa puerta. ¿Dónde poner la cabina entonces? La solución fue elegantísima. Levantar la cabina por encima del fuselaje, creando un pequeño piso superior. De este modo, el morro podía abrirse libremente, sin chocar con la cabina, ni con sus complejos sistemas de cableado y controles. Ahí nació la joroba. Básicamente, Boeing hizo un segundo piso, al frente, para apartar el cockpit del camino de la carga. Esta decisión de diseño también obedeció a la incertidumbre de la época. Pan Am, el cliente lanzador del 747, exigió que el avión pudiera convertirse fácilmente de pasajero a carguero. ¿La razón? Si los vuelos supersónicos, Concorde, Boeing 2707, etc., se volvían dominantes, los 747 de pasajeros podrían quedarse sin trabajo. Juan Trippe quería asegurarse de que sus 747 pudieran reconvertirse a transporte de carga en ese escenario. ¿Sabías esta curiosidad? Paradójicamente, el Concorde terminó siendo un producto de nicho, y el 2707 jamás voló, mientras que el Jumbo reinó en los cielos por décadas. Pero gracias a esa previsión, el 747 nació listo para ser carguero. Cuando Boeing elevó la cabina, quedó un espacio detrás de los pilotos. Pero, ¿qué hicieron con él? Antes de contarte la parte más interesante del video, primero dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. Lo convirtieron en un salón VIP. Inspirados por el Stratocruiser, algunas aerolíneas pusieron ahí un bar con sillones para primera clase. Imagina subir una escalerita y tomarte un cóctel a 10.000 metros. Era el glamour puro de los 70. Pero la fiesta duró poco. Tras la crisis del petróleo del 73, esos lounges se volvieron poco rentables. Las aerolíneas reemplazaron los bares con asientos, aprovechando mejor el espacio. A partir del 747-300, la joroba se alargó para meter aún más pasajeros, y en el 747-8 subió la capacidad total en un 15%. Lo que empezó como un hueco se volvió un segundo piso útil. ¿Y la aerodinámica? Al principio, Boeing pensó en una joroba más redonda, pero generaba mucha resistencia. Así que diseñaron una forma alargada tipo lágrima que redujo la turbulencia. Al final, la joroba no solo no fue un problema, incluso ayudó al rendimiento en modelos posteriores. Otro punto a favor del legendario Jumbo. Esa famosa joroba no era solo por estilo. Al subir la cabina, se pudo poner una enorme puerta frontal abatible, ideal para cargar contenedores directamente por el morro. Perfecto para convertir al 747 en rey de la carga y de los cielos. Además, la silueta del Jumbo se volvió única. Nadie lo confundía.
Verlo en el aeropuerto era sinónimo de aventura, de cruzar el mundo. El 747 se convirtió en ícono. Y a pesar del tamaño y la forma, Boeing la diseñó tan bien que apenas afectaba la aerodinámica. El avión volaba rapidísimo, a Mach 0.85, como si no llevara joroba. Pero no todo era perfecto. Claro, subir la cabina implicaba más peso, más refuerzos y un poquito más de resistencia al aire. Nada catastrófico, pero sí un costo extra de combustible. ¿Y evacuar? Un reto. Bajar gente desde el segundo piso no era tarea fácil. En los primeros ensayos, hasta usaron arneses. Luego se añadieron toboganes especiales y la tripulación recibió entrenamiento especial. En los modelos de carga modernos, como el 747-8 Freighter, ni se molestaron en alargar la joroba. ¿Para qué? Ese espacio no sirve para cargar y solo estorba. Así que en esos, la joroba quedó reducida a lo justo para la cabina del piloto. Y con el tiempo, llegaron aviones más eficientes como el 777 o el Dreamliner. Menos motores, menos combustible y casi la misma capacidad. El 747 fue quedando atrás. Su joroba quedó como símbolo de otra época. Inolvidable, pero difícil de repetir. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que valió la pena la joroba del 747 para convertirlo en leyenda, a pesar de sus contras? ¿Llegaste a volar en un jumbo jet o al menos verlo de cerca en un aeropuerto? Déjanos saber en los comentarios. Y si te gustó este video, pues también te van a gustar estos otros. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¿Te has preguntado por qué los motores de los aviones son tan grandes? El Boeing 777X, por ejemplo, tiene motores GE9X, con un diámetro de 3,35 metros. No son grandes por gusto, sino por razones técnicas clave. Quédate hasta el final y descubre cómo estos motores gigantes están transformando la aviación. Un motor más grande suele ser más eficiente en términos de combustible. ¿Por qué? La clave es que un turbofán de gran diámetro puede mover una masa de aire mucho mayor a una velocidad más baja, produciendo el mismo empuje con menos consumo. Al empujar más aire hacia atrás, pero más lentamente, se pierde menos energía en forma de turbulencia y calor. En otras palabras, más grande es mejor, porque se desperdicia menos energía al impulsar el avión. Esta eficiencia se refleja en que los motores de gran tamaño logran más empuje por unidad de combustible, reduciendo notablemente el consumo. De hecho, en los diseños modernos, la mayoría del empuje lo genera el ventilador frontal, y no la combustión interna, lo que ofrece un menor consumo específico de combustible durante el despegue y en crucero. En resumen, un motor de gran diámetro produce el mismo empuje empujando suavemente una gran cantidad de aire, en lugar de acelerar una pequeña cantidad de aire de forma explosiva. Esta filosofía permite ahorrar mucho combustible en los vuelos comerciales de hoy. El concepto técnico clave es la relación de derivación. Este índice describe qué proporción del aire que atraviesa el motor pasa por el ventilador sin quemarse, comparado con el aire que sí entra a la cámara de combustión. En los turbofán de alta derivación, la mayor parte del aire es aire frío, que rodea al núcleo en vez de pasar por la combustión. Esto es lo que obliga a que el motor tenga un gran ventilador frontal, para empujar ese gran caudal de aire no combustionado. Por ejemplo, una relación 10:1 significa que por cada 1 kilogramo de aire que quema combustible en el núcleo, 10 kilogramos de aire pasan por fuera impulsados por el fan. Cuanto más alta es la relación de derivación, más grande, ancho, debe ser el motor, ya que necesita un ventilador de mayor diámetro para mover ese aire extra. La ventaja es que con un bypass alto, el empuje proviene principalmente del aire frío acelerado por el fan, mientras que la turbina central aporta menos. Esto aumenta la eficiencia porque empujar mucho aire a baja velocidad consume menos energía que quemar combustible para acelerar poco aire a alta velocidad. Así, los motores modernos de alto bypass son dominantes en aviación comercial,
a diferencia de los antiguos turborreactores puros o de bajo bypass, que tenían ventiladores pequeños o inexistentes. Los motores grandes y de alto bypass no solo son más eficientes, sino que también reducen el ruido. Al mover grandes cantidades de aire a menor velocidad, el chorro de escape se mezcla suavemente con el aire frío, disminuyendo el estruendo. Los turbofanes modernos, a diferencia de los antiguos turbojets, generan mucho menos ruido. Innovaciones como los chevrons en la tobera de escape han mejorado aún más esta reducción sonora, logrando que el ruido en despegues y aterrizajes disminuya hasta un 75%, en comparación con los motores anteriores. En resumen, los motores grandes suenan más suaves, beneficiando tanto a pasajeros como a las comunidades cercanas a los aeropuertos. Lograr motores tan grandes y eficientes no fue tarea fácil. Los enormes ventiladores planteaban el problema de peso y resistencia, pero no se preocupen. Los ingenieros crearon palas de fibra de carbono, más ligeras y resistentes que el metal. General Electric apostó por estas palas en los años 90, usando este material en su motor GE90, logrando un empuje récord y haciendo que el Boeing 777 fuera uno de los más eficientes de su tiempo. Desde entonces, todos los motores gigantes, como el GE9X o el Rolls-Royce Trent, adoptaron esta tecnología. Además, se introdujo el turbofan engranado, sí, con engranajes, que permite que el ventilador gire más lento mientras el núcleo interno va a toda velocidad. Esto mejora la eficiencia, reduciendo el consumo de combustible en un 16%, y el ruido en un 75%. Imagina todo lo que un buen engranaje puede hacer. Y no olvidemos el núcleo del motor, con materiales metálicos y cerámicos que soportan temperaturas más altas, y técnicas de refrigeración que hacen maravillas. La NASA confirmó que al achicar el núcleo y agrandar el ventilador, se mejora la eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Gracias a estos avances, los motores siguen creciendo sin añadir peso extra, y volando con más potencia y menos problemas. Pero, ¿qué es esa cosa blanca que tienen las turbinas en el centro? Bueno, antes de entrar en detalles, primero dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. Las espirales blancas en el centro de las turbinas son un indicador visual que ayuda a los operarios de pista a identificar si el motor está en marcha. Estas espirales ayudan a mejorar la visibilidad de los componentes giratorios de la turbina, que son difíciles de ver debido a su rápida rotación. Pero ¿cuáles las diferencias entre los motores viejos y los nuevos? Para entender lo revolucionarios que son los motores actuales, vale la pena compararlos con los de hace varias décadas. Los primeros reactores comerciales, años 50 a 60, eran turbojets puros, esencialmente tubos estrechos que aceleraban todo el aire mediante combustión. No tenían ventilador delantero de derivación, por lo que su diámetro era pequeño. El empuje se lograba expulsando gases a altísima velocidad. El resultado: motores muy ruidosos y tragones de combustible. Por ejemplo, un clásico Boeing 707 usaba motores de bajo bypass que rugían ensordecedoramente. En esos años, ni siquiera había normativas de ruido aeroportuario. A finales de los 60 y 70, llegaron los primeros turbofan de baja derivación, como los Pratt & Whitney JT8D del Boeing 727 y 737 originales, que añadían un fan frontal pequeño. Aunque supusieron una mejora, seguían teniendo relaciones de derivación bajas, del orden de 1 a 1 o incluso menos, comparados con hoy. Visualmente, estos motores antiguos eran mucho más estrechos. Si vemos fotografías de un 737 de los años 70, sus motores parecían tubos de escape voladores bajo el ala. En cambio, los motores de un 737 MAX actual, LEAP-1B, son enormes en diámetro, casi tan anchos como el fuselaje, reflejando su alto bypass. En términos de números, el GE90-115B, introducido en 2003 para el Boeing 777-300ER,
tiene un fan de 3,3 metros de diámetro, mientras que un motor antiguo como el JT 3D del 707 no llegaba ni a 1,5 metros. Además, los motores modernos generan muchísimo más empuje, entre 110 y 115.000 libras en un GE90 versus 17.000 en un turbojet antiguo, con un consumo específico menor. También, los motores actuales son muchísimo más silenciosos. El estruendo de un despegue en 1960 se ha reducido en más del 70% en los modelos contemporáneos. Un caso extremo fue el Concorde, que para ser supersónico usaba turborreactores sin derivación, bypass cero. Por eso era tan escandalosamente ruidoso y gastón que no podía operar en la mayoría de aeropuertos por restricciones de ruido. En cambio, los aviones subsónicos modernos confían en turbofanes gigantes de alta derivación para ser eficientes y silenciosos. ¿Alguna vez imaginaste volar en un avión con motores tan grandes? ¿Qué opinas de la evolución de los motores de avión? ¿Crees que seguirán creciendo o ya han llegado a su límite? Déjanos tu comentario. El reciente accidente en Washington, D.C., entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar Black Hawk ha dejado muchas preguntas en el aire. ¿Cómo pudo suceder una tragedia así en pleno siglo XXI, con toda la tecnología de seguridad disponible? Entre los factores clave que los expertos están analizando, uno en particular ha llamado la atención: la iluminación de las aeronaves. ¿Jugaron un papel crucial en este choque? ¿Podría haber sido evitado con un mejor sistema de luces? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las luces de los aviones. Descubriremos cómo funcionan, por qué son tan importantes y cómo pueden marcar la diferencia entre un vuelo seguro y una catástrofe. Acompáñanos en este viaje aéreo y descubre información que podría cambiar la manera en la que ves los aviones. Las aeronaves están equipadas con distintos tipos de luces, cada una con un propósito específico. No solo permiten que los pilotos tengan una mejor visión, sino que también ayudan a otras aeronaves y al personal en tierra a detectar la posición y movimiento del avión. Veamos cómo funcionan en detalle. Las luces de navegación o posición se encuentran en las puntas de las alas y juegan un papel fundamental en la seguridad aérea, especialmente en condiciones de poca visibilidad o vuelos nocturnos. La luz roja, a la izquierda, y la luz verde, a la derecha. Estas luces indican la orientación del avión en el aire. Si un piloto ve una luz roja a su derecha y una verde a su izquierda, significa que otro avión viene en dirección opuesta y hay riesgo de colisión. En cambio, si un piloto ve solo la luz blanca de la cola de otro avión, sabe que esa aeronave se aleja. La luz blanca en la cola ayuda a que el avión sea visible desde atrás, permitiendo a otras aeronaves que vuelan en la misma dirección identificar su posición. En aeropuertos congestionados, estas luces ayudan a los controladores de tráfico aéreo y a los pilotos en la pista a determinar con rapidez la ubicación y dirección de los aviones en vuelo o rodando en tierra. A través de estas luces, los pilotos pueden juzgar la dirección de otras aeronaves incluso en condiciones de niebla, lluvia intensa o de noche, evitando situaciones peligrosas en espacios aéreos concurridos. Las luces anticolisión, Beacon Lights. Son luces rojas intermitentes ubicadas en la parte superior e inferior del fuselaje. Se encienden cuando los motores están activos, alertando a las personas en tierra y a otras aeronaves sobre el movimiento del avión. Su parpadeo constante actúa como una señal de advertencia, reduciendo el riesgo de incidentes en tierra y en el aire. Las luces estroboscópicas. Son luces blancas intermitentes que parpadean en las puntas de las alas. Ayudan a hacer visible el avión desde grandes distancias, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Estas luces son tan potentes que pueden verse a kilómetros de distancia, funcionando como una baliza que permite a otras aeronaves detectar la presencia del avión en el espacio aéreo compartido. Las luces de aterrizaje. Se encienden durante el despegue y aterrizaje para iluminar la pista y mejorar la visibilidad del piloto.
Estas luces de alta intensidad son esenciales para que el piloto tenga una referencia clara del suelo, especialmente en aeropuertos con poca iluminación o en condiciones de mal tiempo. También ayudan a que el avión sea visible para los controladores aéreos y el personal en tierra. Las luces de rodaje se encuentran en el tren de aterrizaje delantero y ayudan a los pilotos a ver mejor el camino cuando están rodando por el aeropuerto. Estas luces iluminan el pavimento frente a la aeronave, permitiendo al piloto maniobrar de manera segura en pistas y calles de rodaje congestionadas. En aeropuertos grandes, donde la visibilidad en tierra puede ser un desafío, estas luces son cruciales para evitar confusiones y colisiones con otros aviones o vehículos de servicio. Las luces de emergencia. Ubicadas en el interior del avión, estas luces se activan automáticamente en caso de un apagón eléctrico o una evacuación. Su función es guiar a los pasajeros hacia las salidas de emergencia, proporcionando una ruta segura en caso de una situación crítica. Las luces de formación en aeronaves militares. En aviones de combate y aeronaves militares, estas luces permiten a los pilotos volar en formación sin necesidad de utilizar comunicaciones por radio que podrían ser detectadas por enemigos. También ayudan a mantener una distancia segura entre aeronaves en operaciones nocturnas. Las luces de logo. Estas luces están ubicadas en la parte trasera del fuselaje y están diseñadas para iluminar el logotipo de la aerolínea en la cola del avión. Aunque parecen ser solo un detalle estético, cumplen una función importante: mejorar la visibilidad del avión en el aire y en tierra, facilitando la identificación por parte de controladores y otras aeronaves. Las luces en los aviones no solo sirven para iluminar, sino que también comunican información crucial a otras aeronaves y al personal en tierra. En aeropuertos congestionados, estas luces permiten que los controladores y otros pilotos identifiquen la posición exacta de un avión, reduciendo el riesgo de colisiones. En pleno vuelo, las luces anticolisión y estroboscópicas garantizan que un avión sea visible incluso en la oscuridad o en condiciones de niebla densa. Si bien la tecnología de radar y comunicación es clave, la iluminación aérea sigue siendo un componente vital en la seguridad operativa. En situaciones de emergencia, las luces también juegan un papel esencial. Por ejemplo, en caso de un aterrizaje forzoso, las luces de emergencia dentro de la cabina guían a los pasajeros hacia las salidas de emergencia. Cada detalle cuenta cuando se trata de salvar vidas. Ahora volvamos al reciente accidente que sacudió la aviación mundial. Pero antes de entrar en detalle, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de este video. Pues, en la noche del 29 de enero de 2025, un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk colisionaron sobre Washington, D.C. ¿Pudieron haber hecho algo las luces del avión para evitarlo? Las investigaciones iniciales sugieren que el helicóptero pudo no haber visto claramente al avión a pesar de la iluminación. Esto plantea una interrogante crítica. ¿Deberían las aeronaves militares contar con sistemas de luces más visibles o estándares similares a los de la aviación comercial? Si bien la comunicación por radio y los sistemas TCAS, alerta de colisión en vuelo, también juegan un rol esencial en la seguridad aérea, el hecho de que una aeronave no detecte visualmente a otra sigue siendo un factor de alto riesgo. Durante años, los aviones de American Airlines eran como rayos de sol con alas, puro metal brillante cruzando los cielos. Pero un día, ese brillo desapareció. En su lugar, un gris pintado. ¿Fue un capricho de diseño? ¿Una moda pasajera? La verdad es que este cambio tiene que ver con tecnología, dinero y hasta un poco de drama corporativo. ¿Quieres saber qué pasó realmente? Quédate hasta el final. Durante décadas, los aviones de American Airlines eran reconocibles al instante. No llevaban pintura en el fuselaje. Eran de aluminio pulido, brillantes, metálicos, como si estuvieran hechos para desfilar en pasarela. Pero eso no era solo por vanidad. Había un motivo técnico muy interesante.
Al no pintar los aviones, se ahorraban cientos de kilos en pintura. Y eso se traduce en menos peso, menos consumo de combustible y más ahorro de dinero. Era una jugada inteligente y con estilo. Pero claro, no todo era tan perfecto. Pulir un avión de ese tamaño no es como lavar el carro los domingos. Era un mantenimiento constante. Había que mantener el aluminio brillante, revisar la corrosión, reparar cualquier rayón que se notara a kilómetros. Y con el paso del tiempo, cada retoque o parche quedaba a la vista como una cicatriz metálica. A nivel operativo, mantener esa estética era cada vez más caro y poco práctico. Y entonces llegó el gran cambio. En 2013, American Airlines decidió renovarse por completo. Nuevo logo, nuevo diseño. Y sí, nuevos colores en sus aviones. Pero atención, no los pintaron de blanco, como muchos piensan. El nuevo color es un tono gris metálico, que simula el look brillante de antes, pero con las ventajas de un fuselaje pintado. ¿Y por qué no siguieron con el aluminio pulido? Bueno, la tecnología también tuvo algo que ver. Los nuevos aviones de última generación, como el Boeing 787 Dreamliner, están hechos en parte de materiales compuestos como la fibra de carbono. Y esos materiales no pueden dejarse al descubierto. No se pulen, no brillan, y si no los pintas, se deterioran más rápido. Así que sí o sí había que pintar. Además, American se estaba fusionando con US Airways. Y resulta que los aviones de US Airways ya venían todos pintados. ¿Imaginas lo costoso que sería dejar toda esa flota con acabado metálico? Era mucho más lógico y barato elegir un diseño pintado que pudiera aplicarse a todos por igual. El nuevo diseño también tenía un toque moderno. El gris simula el aspecto metálico, pero con una textura más uniforme y fácil de mantener. ¿Y la cola del avión? Bueno, ahí es donde pusieron toda la emoción visual. Una bandera de Estados Unidos estilizada que da el toque patriótico y vibrante. ¿Y la gente qué dijo? Hubo de todo. Algunos lo odiaron. Perdieron su esencia. Otros lo amaron. Por fin un cambio. Incluso American hizo una votación para ver qué prefería el público. ¿Quedarse con el diseño nuevo o regresar al viejo y brillante? Y sorpresa, ganó el nuevo. Eso sí, los aviones ya no brillan como antes. Pero ahora cargan consigo una imagen más moderna, más internacional y más fácil de mantener sin pulidoras de por medio. Y si creías que eso era increíble, el video que tienes en pantalla te va a dejar con la boca abierta. Entra a ver el video y sigue descubriendo curiosidades que pocos conocen.